sumar gente. Empezamos. Nos podemos entonces ir empezando a darles la bienvenida a este nuevo Mateando con Traductores. Creo que es el número, no sé si el 17 o el 18 que hago. Y hoy vamos a estar mateando, obviamente no es desde mi casa con el Instagram, sino estamos acá presencial, obviamente cada uno con su mate, con el señor traductor Marcelo Pla, lo tenemos acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los colegas que nos están viendo. Un gusto estar acá con el amigo y colega Jonathan. Bueno, muchas gracias. Y para quienes no lo conozcan a Marcelo Pla, le vamos a ir comentando que es hacer una breve introducción, que es traductor público inglés-español, egresado de la Universidad Católica Argentina, matriculado también en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo como ayudante ad honorem en Lengua Inglesa 1 en la Universidad de Buenos Aires. Hace unos años, como consecuencia de tercerizar traducciones en otros idiomas, empezó con trámites de legalizaciones con forma presencial en ministerios y especialmente en relaciones exteriores, y con trabajos de gestoría fue conociendo la metodología de obtención de ciudadanía comunitaria, que va a ser el tema que vamos a hablar también hoy en día. Pero antes que nada, bueno, primero darte la bienvenida, Marcelo, y segundo, ya que es un Mateando con Traductores, ahí nos saluda Nora Fiorini, que también estuvo en un Mateando. Un beso a Nora, gran amiga. Ya que esto es un Mateando con Traductores, estas preguntas se las hago a todos los que participan en el Mateando, salvo que ya me digan que no toman mate. Pero como te veo que tenés el mate, o sea, te pregunto, ¿cómo tomás el mate? El mate lo tomo cuando llego a la oficina. Soy de tomar mate en la oficina y sobre todo a la mañana, cuando después de desayunar en casa, para no tentarme de comer cosas ricas, que es el otro vicio que tengo. Entonces durante toda la mañana hasta el mediodía yo ya preparo el mate, preparo con el termo, y bueno, me gusta siempre ponerle un poquito de café y tomarlo amargo. Así que entonces es compañero el mate mientras uno va traduciendo. Mis dos grandes compañeros son el mate y después la radio, escuchar radio mientras uno trabaja. Claro. Sí, hay veces que también uno, cuando en esta profesión a veces tan solitaria... Es eso, la característica de nuestra profesión es, como decís vos, solitaria. Es una gran compañía, tanto el mate como la radio, y por más que existe obviamente una globalización y contacto permanente online con traductores, así para consultas, obviamente, pero de por sí es una característica bastante solitaria. Entonces, quedamos encerrados mucho en nuestro mundo los traductores, preocupados en encontrar la mejor traducción posible y transmitir la idea que quiere expresar el autor del documento. Claro. Y justamente, bueno, mencionaste que también lo tomás con café. Yo a veces, comento que... Para darle un poquito de gusto, cada uno lo toma saborizado, sí, con yuyos. Claro, también. Sí. Pero yo me acuerdo cuando en mi época de estudiante que también era con café para mantenerme despierto. Y ya que estábamos mencionando justamente esto, ¿qué tan esencial entonces es
el mate a la hora de estar trabajando? ¿Es como tu fiel compañero? Sí, totalmente fiel compañero. De hecho, tomo más mate acá en la oficina trabajando que en mi propia casa. Por eso. Mira. Salvo a veces me llevo trabajo a casa y bueno, y también preparo. Claro. Pero obviamente sí te mantiene despierto, y también la gran pelea mate y café, obviamente. Claro. La gran grieta entre mate y café, ya que era una palabra muy de moda en estos últimos años, la grieta. Claro. Sí, hay veces que también, como nos pasa tanto a mí como a todos la mayoría de los traductores, que te quedás pensando una palabra y decís, bueno, freno un poco, tomo un mate y quizás aparece la palabra, no digo mágicamente, pero sino por arte de mate, digamos. Sí, después. Pero ahora, yendo más a lo que es tu parte formativa, para cada uno tiene una historia diferente. ¿Cómo es que decidiste estudiar traductorado hace bastante, década del 80, traductorados? Sí, me gustan los idiomas, aparte también sé, a veces hago traducciones en portugués, o sea que tengo facilidad para esos dos idiomas. Pero no públicos. No ¿sí? públicos, no, obviamente, no, pero por eso que facilidad. Y quizás con una carrera diferente en esa, tener en cuenta que estamos hablando empecé en principio en el año 81 la carrera, y quizás no estaba tan divulgada como puede encontrarse ahora. Creo que a través de un mundo globalizado de las últimas décadas, así como prevalece mucho, cambiando las épocas, con el tema de una traducción audiovisual. Cambia todo, cambia. Te tenés que posicionar en esa época, y además que una carrera, como digo, una profesión que en nuestro gremio prevalece las traductoras. Por eso toda mi vida rodeado de mujeres, tanto en la facultad, en la profesión, intercambio con colegas, y aparte, bueno, en mi familia son tres mujeres, entre hijas, nietas y esposa. Pero así por el gusto por el idioma y querer buscar algo diferente. Hay dos cosas, o sea, que recuerdo desde el primer día de clase, la profesora de práctica profesional dijeron chicas, porque siempre hablan de chicas, y señor, porque era el único. Va a ver que la mitad del curso se va a pasar al profesorado, porque acá tienen que saber mucho, obviamente, la lengua materna español, mucho inglés, después de aprobar un examen de nivel, y tienen que gustarle mucho el derecho. Hay la diferencia entre traductor público y traductor técnico, científico, literario. Y bueno, y seguimos por ese camino. No tengo una especialización concreta. La verdad que no, si vos me querés preguntar eso, pero hay cosas que me gustan más y otras cosas que me gustan menos, cuestan más traducir, y conozco mis límites. Claro. Todo eso conozco mis límites de trabajo. Eso y cuando hay que decir que no se puede hacer, bueno, recurro a los servicios de un colega, obviamente, que hay gente que sabe mucho más que yo, mucho más idónea, y como los considero nuestros, podría decir, como primos hermanos, los intérpretes, que me saco el sombrero, tarea de interpretación, cabina y todo eso. La verdad que sí. Todo ese rubro en la traducción, si hablamos en traducción. Hay veces que sí, uno ya, el conocer sus límites es realmente muy, muy importante. Hay veces que digo, uno dice, pero es necesito esto para también
tener mi... Otro tema es la urgencia del trabajo, claro. es otro tema, la urgencia del Claro, trabajo. uno también Siempre. hace... Lo quiero para ayer, para Claro, y aparte, pero por otro lado, si uno no sabe sobre... que me ha pasado que no sabe sobre ingeniería o sobre, no sé... O patentes, mucha gente se especializa en patentes. Claro, sobre patentes o lo que sea, yo lo voy a derivar. Procesal, especialmente procesal. Pero yo lo derivo. Lo derivo, no soy nunca casi como perito ni nada, Yo y tampoco. por eso. Pero Y- admiro realmente. Y ahora que, bueno, terminaste de cursar lo que es la facultad y había que... Mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, yendo a la pregunta anterior, que uno va, estudia traductorado, termina y después, o sea, ahí sale al mundo. O sea, es como que tiene que hacer sus primeras armas con los Sí. primeros clientes. Ahora, ¿quiénes fueron, si se pueden decir, tus primeros clientes? Algunos que ya no están, empresas que ya no están, y muchos clientes así particulares, o sea, personas físicas, y Así pero como mucho, amigos, sí, amigos, o- sí, mucho también, mucho el boca a boca. Te llamo de parte de fulanito, de fulanita, así, empecé también en una época que la publicidad era mucho la publicidad gráfica, y bueno, por diferentes medios, diarios, había una época, una revista que se llamaba Segunda Mano, que Sí. podrían, no sé si la recordarás, Sí, pero sí. se publicaba de todo, de Sí. oficio, de profesiones, y bueno, empezando bien de abajo. Aparte me han dado oportunidades, estudios, llevando currículum así, haciendo suplencias en estudios de traducciones, que me valió mucho también. Época que tenías que manejarte con máquina de escribir, Sí. dactilografía, con hoja de papel carbónico, con liquid paper, otra época. Pero así, de a poquito, y bueno, la revolución después de computadora, lo máximo, obviamente. Sobre todo creo que tenés mucha audiencia de traductores jóvenes. Claro. Sí, tengo, o sea, la audiencia es de todo un poco. Sí, obviamente. Eso es lo bueno, se aprende mucho también de los jóvenes, y eso trato de recibir esa información. Perfecto. Ahora, primero voy a agarrarme un poco de agua para el mate. Vamos a seguir con esta pequeña charla. Ahora, vos fuiste de a poco, no sé si especializándote, pero es como que te llevó el camino a no especializarte, pero como que te llevó a la parte de gestión de ciudadanías comunitarias. ¿Cómo fue que te llevó a ese camino? Este camino creo que tiene su origen en la traducción. La traducción es una mera parte, podríamosle que sea la mitad, hablando de traducciones, obviamente no de ciudadanías españolas, Claro. sino de otros países de la Unión Europea, y la mitad de la parte de todo el trámite, y creo mucho consecuencia de las crisis que estamos viviendo en los últimos años, porque mucha gente en las dos grandes crisis del país, en las del 2000-2001 y ahora estos 2-3 últimos años, o sea que la gente busca salir a obtener el pasaporte comunitario como entrada a Europa, poder a través del pasaporte ingresar, y bueno, por oportunidades de estudio, oportunidades laborales, obviamente. En la época del 2000-2001
se iban familias enteras. Y ahora, en esta nueva generación, 20 años después, van los chicos, lo que los denomino los millennials. Y entonces empiezo a indagar así como resultado de pedidos, de gestorías, de clientes, de decir, podés conseguir tal partida, realizar tal legalización. Es todo, como le digo, es un caminito de la hormiga. Obtener la documentación. Primero, antes que nada, saber si calificás para tener la ciudadanía extranjera. Punto fundamental es que hay que respetar, en ese marco de la Unión Europea, tenés que respetar las leyes de cada país. Algunos son más flexibles, como la italiana, y las otras menos flexibles, más complicadas, como la española, pero te repito, ahí no realizo nada porque no hay traducción de por medio. Y una oportunidad después de dar trabajos a colegas de idiomas involucrados en las traducciones, en las ciudadanías, ¿no? Claro. Por eso. Sí, bueno. Más y tratando de un poco de reinventarme en esta época. Claro. Y brindar un servicio a los clientes. Claro, que es mi intención, por eso. Todo momento. Teniendo en cuenta que, bueno, como habíamos mencionado antes, vos sos traductor de inglés-español, pero tenés mucho... viceversa, español-inglés, un traductor público de inglés, sí. Claro, pero que tenés mucho conocimiento de lo que es la gestoría, claro, los pasos a seguir. Los pasos a seguir. Que por otro lado... Preparar las carpetas para dejarlos en la puerta del consulado, o mucha gente viaja directamente a las comunas italianas, sino a los países europeos donde quiero hacer la ciudadanía. Pero siempre tenés que respetar las leyes del país. Claro. Eso es fundamental. Y por otro lado, bueno, yo tenía esta pregunta que no sé si es ¿qué es más? Cosas que he escuchado, me parece, no sé si es mito, realidad, qué sé yo, porque había escuchado que en muchos casos los consulados piden la traducción, pero que no esté legalizada por el colegio. ¿Es verdad eso y por qué es así? Porque los consulados se rigen por las leyes de su propio país. Ajá. Incluso lamentablemente se sabe que hay algunos consulados que te piden sin la firma del traductor público, sin la firma, cosa que me parece que es una barrabasada, porque el traductor público es el que te da la garantía del conocimiento del idioma, de la idiosincrasia del documento. Vos podés llevar, si querés, a traducirlo al exterior, pero vos te encontrás con documentación muy vieja, cuando el ancestro, el inmigrante, vino hace muchos años, te encontrás con actas, con partidas, con certificados que son realmente muy viejos, y que nosotros, el traductor argentino, que está muy bien conceptuado en Latinoamérica, en el mundo, entonces descubre lo que dice el documento, y se necesita, o sea, lo importante es que nosotros garantizamos, como profesionales de la traducción, matriculados, universitarios, todo, la garantía del buen conocimiento del idioma. Y entonces eso depende de cada consulado. La mayoría de los consulados no piden la legalización de la firma del traductor, por eso. Pero cosa que creo que está mal, pero
Sí. ¿Viste? Si estás en territorio, vos atravesás la puerta del consulado, la puerta de la embajada, estás en territorio extranjero. Claro. Así como nosotros hacemos valer lo mismo cuando, imagínate, viene un documento en idioma extranjero traducido al español, que a veces encontrás cada cosa cuando traducen desde Estados Unidos, lo traducen de Inglaterra, lo traducen al español, pero la traducción no tiene la validez acá para presentarle ante un juzgado, para cualquier organismo público o privado, gracias a la ley que nos protege, la 23.505. Pero sí, porque yo más que nada había escuchado sobre todo lo que es ciudadanía italiana. Sí. Que no lo están. Había una época que se pedía, creo que era como 10 años, pero después dejó de pedirse. Dejó de pedirse, no sé si por el tema de costos, imagínate vos tener una carpeta. Que son, sí, como 10 documentos. O más, pueden ser más, y estamos hablando de un tatarabuelo hasta llegar a un tataranieto, por eso, pero la verdad que no sé por qué lo han hecho. La verdad es una picardía, sí, lamentablemente es una picardía que pase eso, porque podría tener más recursos el colegio y todo. Y el colegio no puede ni siquiera inferir en esas cosas, ¿no? Y yo creo que en territorio extranjero no puede. Ya de por sí tiene que avalar, ampliar las competencias de nuestra profesión ante los organismos, eso es mucho más importante, ante los organismos argentinos. Por eso, por la ley, te repito, que nos protege. Ahí tiene que hacer más hincapié. En eso. Ya lamentablemente en territorio extranjero no puedes hacer nada, ¿viste? Claro. Perfecto. Y yendo justamente a esto que estamos hablando de lo que es la ciudadanía italiana. Para un minuto voy por un notecito. Tranquilo. Total. ¿Y cómo se empezaría a tramitar una ciudadanía italiana? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Los primeros pasos es determinar si calificás para ser ciudadano italiano o ciudadano. Repetimos que la mayoría de los descendientes son italianos, pero ciudadanos de cualquier otro país. Claro. Sí, tenés que determinar si calificás. La mayoría de los consulados, fundamentalmente el italiano, te piden primero un certificado naturalizado del inmigrante. Para ver si se ha naturalizado. El inmigrante puede haberse naturalizado, pero si se naturalizó, lo único quien determina los registros es la Cámara Nacional Electoral, quien determina si se ha naturalizado, porque a partir de la fecha de la matriculación del inmigrante cuando llega aquí, en el enrolamiento. Entonces, el inmigrante puede haberse nacionalizado, pero si lo hace después de nacido el hijo o la hija, el descendiente tiene derecho, en el caso de tratarse de hombre. ¿Qué pasa? Con la italiana hay una discriminación con la inmigrante mujer, porque el descendiente de la mujer tiene que haber nacido después del año 48, que se proclama la República y que se le da el derecho a voto a la mujer. No ocurre con el descendiente del hombre. Y después, bueno, como siempre digo, en casa de herrero cuchillo de palo, porque yo no tengo derecho a la ciudadanía, porque mi madre, que nace en el año 29, cuando en el acta de nacimiento de mi madre ya mi abuelo figura como naturalizado, o sea que yo ya no tengo derecho. Si mi abuelo se hubiese naturalizado después de nacer mi madre, sí. Y con mi abuela no puedo hacerlo, porque si bien no se naturalizó, mi abuela siempre fue italiana, por el hecho de mi madre de haber nacido 20 años antes,
de la proclamación de la República, no tengo derecho, salvo lo único se puede hacer a través de juicio en Italia. Eso sí, sale. Okay. En el juicio en Italia, designando abogados italianos y todo. Obviamente que es muchísimo más costoso, realmente. Y de ahí se van juntando todos los documentos. Y después, a partir de ahí, calificás muy bien. Tenés que juntar todos los documentos desde el inmigrante hasta llegar al descendiente. Ajá. Lo que sería todo partida de nacimiento. Sí, obviamente. O sea, todas partidas de nacimiento, de función y de matrimonio. Ah, todas. Todos, sí. Incluso si has sido adoptado por alguno de los integrantes de la familia, tiene que estar también la sentencia de adopción. Lo mismo que en el caso de divorcio, tiene que estar la sentencia de divorcio, que debe revestir el carácter de cosa juzgada o sentencia definitiva, para ser aceptado por el consulado, para ser aceptado también por la comuna. Aunque la comuna, cuando mucha gente tiene la oportunidad de viajar con su carpetita bajo el brazo, en la comuna donde nació el abuelo, o el tatarabuelo, o el bisabuelo, así, es mucho más flexible porque han aceptado testimonios, sin ser sentencia definitiva. Acá son más rigurosos en el consulado. Y de ahí después se pide turno y se... No, cuando después tenés que pedir turno, que es el gran problema. El gran problema es conseguir el turno. Una vez, la tarea nuestra es de toda la documentación para dejarte en la puerta del consulado. Después de puerta del consulado para adentro es personal. Claro. No puedo yo presentarme en lugar tuyo toda la documentación del bisabuelo de Jonathan hasta llegar a Jonathan. No, seguro. También obviamente en los otros países. Hablamos mucho de Italia por la consecuencia, pero... Claro, sí. Sobre todo, más que nada, por el tema de la parte de traducción. Y después la traducción es, claro, una parte importante, esencial, obviamente, eso sí. Y por eso siempre tiene que ser traductor público. Sí. Probablemente, y muchos consulados tienen listado de traductores, sí. Incluso, el colegio de traductores tiene el listado, sí, obviamente, está disponible para el público en general, sí, pero siempre hago hincapié que las traducciones tienen que ser hechas por traductor público, pues tiene ese conocimiento jurídico. Claro. Imagínate cuando le toca traducir una sentencia de divorcio, de adopción. Claro. Que es algo mucho más complejo que traducir una simple partida. Y además el hecho de que después mucha documentación es muy vieja. Se encuentra de fines del siglo XIX, de 1890, de principios de 1900, así, partidas muy bien, están manuscritas. Claro. Y obviamente lo que también se tiene, en el caso del italiano, se tienen que traducir el nombre de pila, mantenerse en italiano. El famoso Giovanni se transforma, como pasó con mi abuelo, se transforma en Juan. Claro. Pero solamente del inmigrante o de todos aquellos que a partir del documento conste que es italiano o italiana. Y justo que mencionaste esto, así para una pregunta que se me acaba de ocurrir. Puede haber gente, o sea, que he escuchado casos de digamos que eran antepasados o familiares que llegaron acá pero que les cambian el apellido. Eso es a través, con la documentación respaldatoria necesaria, cambia el apellido, se tiene que hacer la rectificación de apellido, que eso es tarea más de abogados. Va por la vía judicial. O sea, no es que la persona, el descendiente, tiene que cambiar el apellido. No, el descendiente no, todo el mundo mantiene el apellido. Claro. No tiene que cambiar nadie, o sea, tenés que
demostrar que ese Rossi con doble S y después Rossi con doble Z es la misma persona. Por eso. Claro, pero si por ejemplo... Pero eso todo a través de vía judicial, abogado, pero con documentación respaldatoria, en el caso del nacimiento con el nombre de los padres, que se trata de la misma persona, que cuando lo escribieron acá, lo escribieron mal. Claro. Porque tanto en el consulado como en las comunas se hace mucho hincapié en eso, se verifica eso, se coteja eso para que no haya problemas. Por eso la importancia que tiene que esté el traductor público. Somos muy detallistas, o sea, yo junto con el cliente miramos la documentación, cuando vemos que hay algo que no concuerda, tenés que hacer una rectificación, porque cambian mucho no solo los apellidos, sino también el nombre de pila, el famoso Giovanni, que después se castellanizó. Entonces eso debe figurar en el certificado de no naturalizado. Todas las variantes del certificado naturalizado, la variante que aparece obligatoriamente en idioma italiano y después la que aparece en el certificado de defunción. Perfecto. Y ahora, ya que estuvimos hablando un poco más que nada de lo de naturalización, y esto es algo que también vi en muchos, digamos, lo que son los grupos de Facebook de gente intentando. Sí, se han formado grupos de Facebook de gente que quiere obtener la ciudadanía. La ciudadanía, en este caso la ciudadanía italiana, y mencionan mucho lo que es el ciudadano por parentesco directo, que es por consanguinidad. Parentesco directo es por consanguinidad. Y por naturalización. ¿Cuál es la diferencia o no hay diferencia? No, es todo por iuris sanguinis, es por consanguinidad en italiano, es así. Y el otro, siempre por iuris sanguinis, como hijo directo de italiano, y si no se habla por reconstrucción, son los descendientes, el que no es hijo directo, que es el nieto o bisnieto. Esa gran diferencia. Por naturalización, no, porque si no si te naturalizaste no tenés derecho. Claro. ¿Viste? Después también la posibilidad de que puedas tener, o sea, la doble ciudadanía también, como hay, en el caso ponerle de mi primo que vive en Alemania, mi primo los 13 es argentino, hace 40 años que vive, es argentino, pero ha podido nacionalizar los hijos son alemanes y los han nacionalizado también argentinos, se lo ha permitido, el gobierno alemán lo ha permitido. Ajá. Está bien. Entonces, esa diferencia que existe... No, la diferencia grande es por hijo directo de italianos o por reconstrucción. Por reconstrucción. Reconstrucción es, por el hecho de la descendencia, es mucho más por reconstrucción que por hijo directo de italiano. Que tarda muchísimo más, eso es lo que no es que tarda más, es más difícil, creo, que conseguir el turno o reconstrucción. Tengo entendido que es más difícil. Claro, yo más o menos... Por lo que te puedo informar, pero todos tienen derecho por consanguinidad. Esa es la clave. Y yendo más que nada... Al fin y al cabo se aplica en todas las nacionalidades, claro, por todos los descendientes. Sí. Pero la otra vez me ha tocado hacer una de Eslovaquia, y lo gracioso era que viene el cliente, todo bien, demuestra en ese caso la traducción ahí,
no hay traductor público de los registros, por lo menos al día de la fecha, de eslovaco, y ahí la hizo una persona idónea de la colectividad eslovaca, lo pudo hacer, y se lo aceptaron totalmente en la embajada. Claro. Presentando también una constancia del colegio que oficial que no hay traductores registrados del eslovaco al día de la fecha. Y lo gracioso te quería decir que primero tenía que hacerse socio obligatoriamente el padre. El tema es que el padre había fallecido. Claro. Entonces se le dieron como post-mortem. Eso me llamó mucho la atención la primera vez. O sea, una ciudadanía post-mortem. No es post-mortem para el padre. O sea, vos sos el interesado, ¿perfecto? Sí. Sos por tus descendientes, son eslovacos, bueno, que era de esa época estaba como República Checa, ahora es República Checa y Eslovaquia, muchos de los países que han surgido los últimos 30 años en Europa, producto de las guerras y divisiones. Pero antes de otorgársela a vos, otorgársela a ti, la ciudadanía se la tenía que otorgar a tu padre, porque era así las reglas del país. Y entonces tu padre estaba, obviamente se demostró que estaba fallecido por el certificado de defunción, pero se lo otorgaban primero a él y después inmediatamente se la otorgaban al descendiente. O sea que el padre obviamente no era eslovaco, sino que era el abuelo. Claro. Pero cosas que por eso tenés que ajustar a lo que diga cada país. En eso no se puede hacer nada. Yo le digo al cliente todas las condiciones, así como hay los consulados aquí, la mayoría no piden las apostillas de la documentación. La mayoría, en el caso italiano, lo único que se pide apostillas son para las sentencias, de diferentes tipos de sentencias, divorcio, adopción y el certificado de antecedentes penales. Y creo que también los certificados de bautismo, cuando no existían los registros civiles. Claro, que hay muchos que se le piden en la iglesia. Claro, lo mismo que acá el registro civil, creo que del año 1880, 1884, así todo lo anterior. Lo daba solamente en las iglesias. A nivel eclesiástico tenía validez. Sí, pero el tema de las apostillas, los consulados acá no te la piden, siempre y cuando hagas el trámite aquí. Otra cosa, cuando el documento sale del país, físicamente sale del país, entonces ahí sí se necesita una para y claro, la apostilla es la que le da validez jurídica al documento a nivel internacional, independientemente de que haya traducción o no. Claro. Perfecto. Y justamente hablando de esto de las traducciones, yo te quiero aclarar que yo voy aprendiendo sobre la marcha, no soy tan experto, voy aprendiendo sobre la marcha y me gusta y me interesa. Y no, igual, o sea, la idea es agarrar y compartir tu conocimiento. Sí, obviamente, sí, para los colegas, obviamente, para evacuar todas las dudas que tengan. Me gusta compartir los conocimientos con mis colegas. O las personas que estén medio en duda también de sacar así como no soy tan tecnológico, por eso. Pero bienvenida la firma digital, cosa que me tiene una cosa pendiente de aprender, pero bienvenida sea. Bueno, tenemos varios colegas que saben muchísimo sobre la firma digital. Y ahora, más que nada, que estuvimos hablando bastante sobre justamente esto de la traducción, más que nada del proceso entonces, ahora cómo entra el juego nuestra profesión de traducción en este tipo de trámites, viste que de nuevo que lo piden, que no lo piden, que tiene que ser por traductor público, que no tiene que ser. Tiene que ser siempre por traductor público. Por eso y la garantía de tener el conocimiento de los dos idiomas, de tu lengua materna y del idioma al cual traducís. Después que haya gente que no lo quiera hacer por traductor, no, yo tengo a mi profesor, o sea, sabe algo de italiano, sabe algo, ponerle de francés, qué sé yo, de alemán, que lo haga, pero yo totalmente digo, no, tiene que hacerlo un traductor público. Por eso
nos especializamos, estudiamos, es una carrera universitaria. Creo que los únicos dos lugares donde no hay, los únicos lugares, mejor dicho, donde hay carrera con carácter universitario de nuestra profesión son aquí y en Uruguay. Claro. Por eso siempre lo recalco, con los demás, o sea, tienen el conocimiento del idioma, dan un examen de idoneidad ante un condado, ante una corte, y listo. Pero entonces, es eso, yo estoy totalmente en contra, tiene que hacerlo un traductor público. Partimos de esa base. Sí. Salvo cuando no tenés traductor público matriculado en el idioma. Claro. Un idóneo. Claro. Un idóneo. Sí, fue lo que le pasó. Fue lo que le pasó, y la persona efectivamente que siempre traducía para la embajada, no era ni personal de la embajada ni nada, pero perfectamente, o sea, no hubo ni firma ni nada en ese documento, y fue aceptado. No puede firmar porque no es traductora pública. Claro, claro. Una cosa se hace después la carrera, se recibe, bueno, sí, ahí sí. realmente, porque puedes estudiar en todo, a nivel universitario puedes estudiar en todos los idiomas. Claro. Y por otro lado, que es algo, otra pregunta que era también, que era, no sabía si era mito o realidad, o cosas que se dicen más que nada dentro también de esos grupos de los que quieren sacar ciudadanía, más los traductores mismos. Es que por qué se dice que más que nada la ciudadanía italiana tiene reglas completamente diferentes a otras ciudadanías a la hora de, por ejemplo, a la hora de la traducción o a la hora de hacerlo. Reglas diferentes. Lo único que se caracteriza en la italiana, a mi entender, es que es la única que te podés retroceder en el tiempo. Ajá. Por eso hay tantas posibilidades de obtenerla, pero reglas diferentes en la traducción yo nunca lo he escuchado. O sea, ¿qué te refieres con reglas? Claro, igual es básicamente lo que veníamos tanto hablando, que en muchos casos no se pedía, o sea que está mal el tema de un traductor, que no se pide que la traducción primero, que no sea, que puede ser un traductor que no es un traductor público o que no esté legalizado, por ejemplo. Lo de legalizado, hablamos de legalizado del colegio, claro. Puertas adentro de las dependencias, de las embajadas y los consulados. Claro. Eso ya no, o sea que debería exigir el colegio que se cumpla, pero como contrapartida te dice, no, acá no aplicamos la ley 20.305. Claro. 20.505, sí. Pero claro. Por eso. Pero después, si no, todos creo que lo piden por traductor público. Ajá. Perfecto. A ver, me sirvo otro matecito. Acá. En los presentes, si alguno quiere hacer preguntas. Sí, problema. Si me da el conocimiento, todo bien. Te digo, estoy aprendiendo sobre la marcha yo. Y comparto. Más por las experiencias que he tenido. Y por otro lado, también escuché mucho que se menciona este sistema aire. ¿Y qué es ese sistema? Es un registro civil italiano, un gran registro que figuran todos los datos donde se cargan los datos de cada carpeta y que se envían después a Italia. Ahí en ese sistema vos tenés que actualizar los datos. ¿Qué pasa? Si vos obtuviste la ciudadanía cuando eras soltero y después te la querés trasladar a tus hijos y no informaste que te casaste, o por ejemplo puedes haberte casado o no, y se la trasladas a tu hijo, pero tenés que informar el nacimiento de tu hijo, y eso va al aire. Ajá. Es un gran registro que tiene. Solamente se aceptan actas de matrimonio para cónyuges, no de unión convivencial, de convivencia, así. ¿Y ese registro hasta cuánto se remonta? Porque hay muchos que dicen, no, pero lo que pasa es que mi bisabuelo, mi tatarabuelo no está inscrito en el aire, dicen. El anágrafo, sí, eso
Eso lo lleva el consulado. Ah, Lo lleva ahí los datos. Entonces ahí tenés que demostrar, por ejemplo, la inscripción de un fallecimiento de una persona, porque a vos te lo dio tu padre la ciudadanía muy bien, y cuando vos se la querés dar a tu hijo, si en el momento en que tu padre obviamente te dio la ciudadanía vivía, después tenés que informarle la defunción de tu padre, o sea, del abuelo de esos chicos. claro. Se le informa. Entonces tienen que constar todos los datos, o sea, ahí en los consulados hay un intercambio de información de todos los consulados y todas las dependencias. Lo mismo pasa con otra documentación de una persona que se casó en Estados Unidos, ya tenía la ciudadanía italiana y se la quería trasladar a los hijos, pero estaba obligada a informar. Obtuvo la ciudadanía cuando era soltera, después se casó en Estados Unidos, nacen los chicos, son menores de edad, se lo quiere trasladar, vienen acá, perdón, se lo quiere trasladar obviamente a sus hijos, pero tiene que informar que está casada. Claro. Pero me dice, no, ya el consulado estaba integrado porque quería renovar el pasaporte y le pasó la ciudadanía a sus hijos, el pasaporte italiano y dárselo a sus hijos. Pero ya no sé cómo se entera que yo ya estaba casada. ¿Me entendés? Puede ser algún trámite que obviamente haya hecho tuvo 20 años viviendo en Estados Unidos, ahora viene de nuevo a radicarse aquí, y se ha enterado el gobierno italiano. Entonces, bueno, vos tenés que demostrar ante el consulado, cuando presentás los papeles, primero tu estado civil. Cuando tenías el pasaporte, eras soltera, hace 20 años atrás. Ahora no, ahora estás casada, primero a demostrar a través de la presentación del acta, del correspondiente acta de casamiento, ya estás casada, y después del nacimiento de tus hijos. Tenés que dejar todo ordenado. Ajá. Así como cuando ocurre una defunción que ha fallecido, entonces tiene que tener todo informado. O sea, solamente el sistema AIRE sería solamente de sistema de registro de matrimonios y de funciones. No, y divorcio también, divorcio, obviamente, sí, va a través de la sentencia, sí. Si no, figurás como... Si no informaste que estás casado, figurás como soltero. Y si no informaste que estás divorciado a través de una sentencia de divorcio con cosas juzgadas, seguís estando casado. Okay. Todo un gran registro demográfico del gobierno italiano. Impresionante. Sí. No, pues, también, porque lo que hay muchas veces se escuchaba era que tal o cual ancestro no está registrado en el aire porque nació en el año. Y puede ocurrir eso, la verdad que ahí desconozco, a mí no me han llegado esos casos, pero igual por eso cuando vos presentás la documentación, y ahora se presenta todo online, todo digital, todo digital, y también están aceptando la firma digital en el consulado, según me comentaron colegas italianos. Claro, están me comentaron lo mismo. O sea, de hecho conozco colegas de traductores de italiano que... No tanto así quizás en las comunas, por la gente que está afuera, me comenta, quieren ver el gancho, quieren ver el papel. Ajá. Ok. Es así. Quizás también para juicio pasa lo mismo. Tiene que ver, cuando pones el juicio se quieren ver el papel. Lo que te implica cuando tenés el papel es la declaración del colegio de traductores que certifica nuestra firma, la validez de nuestra firma, y después una segunda apostilla, que certifica la validez de la firma del colegio de traductores. Sí. Es así, para estar en condiciones de presentarla y no te puede rechazar nada. Perfecto. Ahora, por otro lado, ¿cuánto tiempo tarda generalmente gestionar una ciudadanía? ¿O depende de cada...? Y también depende de la demora en obtener las partidas, la demora en el armado de la carpeta. Claro.
La traducción es lo último que se hace. Sí. Primer paso, que no se haya naturalizado. Se haya naturalizado después del nacimiento del descendiente. Demostrar eso. Ahí ya vos tenés una demora de 2 meses en obtener el certificado. Después ir armando. Y si el inmigrante vivió en otro país, también necesita el certificado no naturalizado del otro país. O sea, yo he tenido casos que el inmigrante ha pasado, viene de Italia, estuvo primero en Uruguay y después de Uruguay vino a la Argentina, y necesitas de la Corte Electoral uruguaya, necesitas un certificado no naturalizado también, porque se puede haber naturalizado uruguayo. Claro. Y eso lo tiene que, a veces tenés que pedir y demoran, ¿viste? Y todo eso, la demora en la obtención de las partidas, no hay un plazo, qué sé yo pondría en ponerte en condiciones y obtener rápido las partidas, a lo sumo 5 meses. Ok. Por eso, porque después está también como muy rápido, digamos. Después de ir para adelante. Sí. Pues después también si las partidas son hológrafas, ¿viste? Si vas, también repito, ¿dónde vas a gestionar la ciudadanía? Los caminos hay 2 caminos bien marcados. Si lo vas a gestionar acá, en la Argentina, en cualquiera de los consulados del país extranjero que tenga la Argentina, en las principales ciudades o viceconsulados, o si vengas con tu carpeta al exterior. Si vas con tu carpeta al exterior, ten en cuenta que tenés doble apostilla, tenés certificación del Colegio de Traductores, después si es hológrafa tenés que revalidar la certificación del colegio, y todo demora tiempo. Sí. Pero por otro lado, dicen que en el exterior, gente que ha hablado, le sale, en el caso de te repito, la italiana, que la mayoría somos descendientes de italianos, sale más rápido. Claro. Te tenés que desplazar geográficamente, pero te sale más rápido que acá esperar un turno, conseguir el turno, un tema, después que te lo dan, y después, una vez que presentaste todos los papeles, por la reconstrucción, te pueden demorar ponerle 2 años. Claro. Para reconstrucción, no tanto para hijo directo de Italia. Pero te repito, la cantidad, la relación, ponerle de 10, serán 2 de hijo directo contra 8 de reconstrucción, por una cuestión cronológica. Claro. Perfecto. Pero es un gran beneficio de retrotraerse, cosa que con la española no ocurre. Claro. Y para ir finalizando este mateando, quería preguntarte, es una... Uy, a ver. El último para el invitado. Gracias. Sí. La última pregunta siempre siempre es para, más que nada, dirigida a los traductores noveles, sí, o a los estudiantes de traductorado. Entonces, ¿qué mensaje final le podrías dar a los noveles o al estudiante de traductorado que quieran primero interiorizarse en este ámbito de la traducción, y tanto no solamente en la traducción, sino en la parte de gestión de ciudadanías, así como te interiorizaste? Le tienen que gustar mucho estar con papelería, con mucho papelerío, y ponerse a dedicar a leer, que estén en condiciones la documentación, detectar ahí donde puede haber un error, algo que obstaculice la posibilidad de obtener la ciudadanía. Es algo complementario a la traducción. La traducción es una parte, claro, digamos, puede ser el 50%, porque sin traducción no obtenés. Es imposible, porque tenés que presentar todo en el idioma extranjero. Claro. Por eso, pero puede interesar, bienvenido sea, sí. Ahora, esto es por épocas, o sea, que hay mayor demanda o menor demanda. Por eso.
Está bien. Pero ahora, por estas dos crisis que hemos vivido en 20 años, como te decía al principio, gente que está interesada en obtener la ciudadanía, todo, sobre todo para los hijos, para los nietos, o sea, los chicos jóvenes que quieren. Lamentablemente estamos exportando un montón de recursos humanos, cosa que uno quisiera que, o sea, se quedaran acá y todo, pero bueno, esperemos que alguna vez cambie la cuestión, o sea, lo verán los chicos más jóvenes, la gente más joven. Perfecto. Bueno, buenísimo todo, la verdad, muchísimas gracias, No, Marcelo. Espero habernos ayudado a esclarecer algunas cosas. La verdad, reitero, voy aprendiendo sobre la marcha y bueno, la oportunidad de compartir los conocimientos, obviamente. La verdad, muy enriquecedor, muy buenas las explicaciones. También estuvo bueno el tema, ahí justo se sumó Mari justo para el final. Hola. Y no, ahí está, tarde pero seguro. Y sí, justo nos estábamos despidiendo, Mari, así que llegaste para el final. Entonces, la verdad muy interesante porque aclaraste muchísimas cosas, más que nada lo que son cosas que se dicen, mitos, realidad, o sea, que... Y siempre defender nuestra profesión, Jonathan, es eso lo fundamental, que hacer valer nuestra profesión, las características, la naturaleza jurídica de nuestra profesión y el conocimiento de la lengua materna, la lengua nativa y el idioma extranjero. Perfecto. Que tenemos como profesionales. Y sí, hay que obviamente defender lo que es nuestra profesión y más que nada lo que es, o sea, la parte de lo que es la traducción pública y nuestro carácter de nuestro es un puente de comunicación la traducción en general y bueno, después la característica en particular de la traducción pública. Sin desmerecer obviamente otro tipo de traducción e interpretación, cada una con sus características. No, por supuesto. Así que bueno, la verdad muy enriquecedor. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Un saludo para todos los colegas. A todos los colegas que están ahí. Un gusto compartir estos conocimientos con ustedes. Y nos estaremos viendo en el próximo Mateando, será dentro de 2 semanas, supongo. Todavía no tengo el invitado, pero bueno, en este momento obviamente les agradezco a ustedes y les agradezco obviamente al señor, a Marcelo Pla. Gracias. Y bueno, como digo siempre, estamos acá, sigamos sigamos mateando. Que no se termina nunca el mate. Sigamos mateando y nos vemos en 2 semanas.